Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva clase de la materia. En el día de hoy lo que vamos a hablar es de un tema que han visto ya en muchos contextos, pero va a venir bastante bien refrescarlo porque es un tema muy útil para toda la materia, que es vectores. El concepto de vectores es un concepto que es muy importante en matemática y en física y en muchos otros lados, porque nos va a relacionar con ciertas cantidades de interés para el estudio que no son solo números. Hasta ahora es como que veníamos pensando las cantidades eran o números o puntos en el plano y en el espacio. Pero hay otro tipo de cantidades que sirven para modelar, por ejemplo, velocidades, fuerzas en física, o ya vamos a ver más cosas en matemática también, que no nos alcanza ni con puntos ni con números, sino que uno necesita modelarlos de manera diferente. Entonces, ¿qué es un vector? ¿Qué son estas cuestiones nuevas? Bueno, un vector para nosotros va a ser algo que para modelarlo necesitamos tener tres cosas separadas. Una cosa es una magnitud, otra cosa es una dirección y otra cosa es un sentido. Eso es un vector. Un vector es un objeto que tiene que tener una longitud, una dirección y un sentido. ¿Y cómo se representa eso geométricamente? Entonces, cuando uno quiere representar un vector, vamos a escribir un poco lo que acabo de decir. Entonces, un vector es un objeto que tiene o que se define por tener longitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto y cómo podemos entonces nosotros representarlo matemáticamente a este objeto. Entonces longitud, eso creo que es claro, la palabra Smith lo autodetermina, que es un tamaño que tiene que tener un vector. ¿Está bien? Dirección es una especie de dirección de movimiento. Yo tengo que indicar en qué sentido me estoy moviendo, esa es la dirección. Y sentido, lo que quiere decir es, yo puedo tener una dirección, pero puedo estar yendo de acá hacia allá o puedo estar volviendo. Ahí la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser distinto, va a ser opuesto. Entonces, ¿cómo hago yo para representar matemáticamente un objeto que posea estas tres propiedades? Entonces, ya sea, esto se puede hacer tanto, es igual, es lo mismo. En R2 y en R3. Por una cuestión de comodidad lo voy a hacer en R2 porque en R2 es más simple de dibujar, pero no cambia absolutamente nada si uno trabaja en R3. Y la forma de representar esto entonces matemáticamente es definir un vector por dos puntos. ¿Cómo quiere decir eso? ¿Cómo es que con dos puntos yo puedo definir algo que tenga longitud, dirección y sentido? Bueno, es muy simple. Uno toma dos puntos. Tengo un punto acá que lo vamos a llamar el punto A y tengo un punto acá que lo voy a llamar el punto B. Y lo que digo, estos dos puntos me van a definir un objeto que tiene dirección, longitud, dirección y sentido. ¿Cómo hago eso? Bueno, si yo pongo el segmento que une estos puntos A y B, eso me determina exactamente lo que queremos. Fíjense, longitud. La longitud es la distancia que hay de A a B. Eso me determinó perfectamente una longitud. La dirección. Bueno, la dirección va a ser la dirección de la recta que pasa por A y B. Eso me define la dirección. ¿Y cómo para determinar el sentido? Bueno, el sentido va a ser un sentido si digo que empiezo en A y termino en B, y otro sentido si digo que empiezo en B y termino en A. Entonces, al yo dar los dos puntos, el punto AB, eso me define un único vector, un objeto que tiene longitud, dirección y sentido. Entonces, vamos a anotar ese vector con la letra U, con una flechita arriba, la flechita para indicar el vector, y esto va a ser el vector que lo vamos a anotar así, A, B. Entonces, dado dos puntos A, B, yo me definí un objeto, que lo voy a llamar U vector, que es el vector que inicia en A y termina en B. Entonces ese tiene una longitud bien definida, una dirección bien definida y un sentido bien definido. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hay un tema muy importante cuando uno trabaja con estos vectores,
que es el concepto de lo que se llaman vectores equivalentes. Cuando uno tiene vectores equivalentes, ¿qué significa? Yo puedo tener dos vectores, que en principio serían distintos vectores, pero que tengan exactamente igual longitud, igual dirección, igual sentido. Por ejemplo, vamos a tomar este vector u que dibujé acá. Entonces tengo mi punto inicial A, tengo el punto final B, vamos a ponerle la flechita para indicar que estoy tomando el sentido que voy de A hacia B, y ese es el vector u. Pero yo podría tener, por ejemplo, si yo este vector que está acá simplemente lo traslado y lo dibujo al mismo vector de este lado, este vector que está acá, digamos que este es un punto C, este es un punto D, y este es el vector B, va a tener, como es un trasladado de este, va a tener exactamente la misma longitud, porque no se modificó, la dirección es la misma, y el sentido también es el mismo. Entonces, estos dos vectores no son iguales, porque este está acá y este está acá, pero en el sentido de la representación matemática no son iguales. Pero en el sentido de nuestra definición como un objeto que tiene longitud, dirección y sentido, sí son iguales. Tienen las mismas tres propiedades que caracterizan al vector. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, decimos que estos vectores son equivalentes. Entonces, bueno, uno dice que el vector u y, digamos, es equivalente al vector b si tienen misma longitud, dirección y sentido. Ahora, una cosa muy importante es cómo me doy cuenta. Si a mí me dan dos puntos A y B que definen el vector U y me dan dos puntos C y D que definen el vector B, ¿cómo hago yo para darme cuenta si esos vectores son equivalentes o no? Bueno, ustedes ya han visto esto en otros cursos, pero es muy fácil darse cuenta que U y B son equivalentes si, solamente si, bueno, hay una cuenta que yo puedo hacer con los puntos A, B, C y D que me van a decir cuándo son equivalentes y cuándo no. Y eso va a ocurrir si yo hago la resta de B menos A, y esto es exactamente lo mismo que la resta de D menos C. ¿Está bien? La resta es la resta de puntos del plano de R2 o de R3, de acuerdo corresponda que ustedes ya han visto. Entonces, esta es la noción de vectores equivalentes que vamos a tener, que vamos a usar. Pero entonces quiere decir que, dado un vector, bueno, hay un montón de vectores equivalentes viviendo en el plano o en el espacio que yo puedo tener que están representando al mismo objeto, al mismo vector, mismo elemento que tiene longitud, dirección y sentido. Entre todos esos hay uno que siempre es el más común, el más estándar para elegir para esa representación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomemos el plano, por ejemplo, pero en el espacio es exactamente igual. Y si yo tengo acá el punto A y acá el punto B, y digamos que este es mi vector U, lo que vamos a elegir nosotros como representante de este vector es el vector que tiene igual dirección, longitud y sentido que este vector AB, pero que comienza en el origen de coordenadas. Entonces este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y este es el origen, el punto 0, 0. Bueno, en general el origen de coordenadas uno lo suele escribir con la letra O de origen. Entonces lo que tomamos como representación de este vector U es el mismo vector que tiene igual dirección, longitud y sentido que el vector U, pero que comienza acá. Vamos a hacer un dibujo aproximado de esto, eso me va a dar este vector que está acá. Este vamos a llamarlo el vector
A, que sería el vector que es equivalente a la B, pero que comienza en el origen. Este punto que está acá va a ser el punto B menos A. Entonces, elegiremos como representante aquel que inicia en el origen de coordenadas. Y lo que dice este dibujo es que si U es igual al vector AB, entonces U es equivalente a A, que es el vector que empieza en 0 y termina en B menos A. Entonces directamente nosotros lo que vamos a hacer, vía esta elección de representantes, es identificar los puntos del plano XY con el vector que comienza en el origen de coordenadas y finaliza en el punto. Y ese va a ser siempre nuestro representante para los vectores equivalentes. Dado entonces un vector, lo que queremos ahora es ver la forma de calcular la longitud de ese vector. Entonces supongamos que tenemos nuestro vector y ya lo hemos trasladado al vector equivalente que inicia en el origen de coordenadas. Entonces tenemos nuestro vector, vamos a llamarlo A vectorcito. Este vector es el OP. Y el punto P del plano del espacio, voy a escribir suponiendo que está en el espacio, tiene coordenadas A, B, C. No vamos a confundir esta A con esta A. Una es un numerito y otro es el vector, tiene la flechita arriba para distinguirlos bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular esta longitud? Voy a hacer si bien estoy escribiendo en 3 dimensiones, mi gráfico va a ser en 2 dimensiones. Sí, no creo que eso cause ninguna molestia. Entonces tenemos acá mi plano, R2. Acá está el eje de las X, acá está el eje de las Y, y digamos que este es mi punto P. En este caso va a tener coordenadas AB. Y mi vector A es el vector que inicia en el origen de coordenadas y termina en el punto P. Este es el vector A. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de este vector? Bueno, la longitud de este vector va a ser simplemente la distancia que hay entre el punto P y el origen de coordenadas. Y, afortunadamente, hemos visto la clase pasada cómo se calcula distancia entre puntos, tanto en el espacio como en el plano. Pero en este caso la fórmula es aún más simple porque uno de los puntos al cual estoy calculando la distancia, que es el origen, es el que tiene coordenadas 0, 0, 0. Entonces, cuando yo tenga que hacer A menos 0, o B menos 0, o C menos 0, me quedan directamente A, B y C. Entonces, la longitud de A del vectorcito A, nosotros la vamos a denotar de esta manera. Como si fuera el valor absoluto, el módulo de números, le ponemos las 2 barritas al vector y eso representa la longitud del vector. ¿Esto qué es? Esto va a ser la distancia del punto final al origen de coordenadas. Y en este caso la fórmula queda directamente la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Entonces tenemos una fórmula muy sencilla para calcular la longitud de un vector. Bueno, por otro lado dijimos nosotros que un vector se caracteriza por su longitud, su dirección y su sentido. Entonces, de esta manera ya tenemos caracterizada su longitud. Me dan el vector, le sé calcular su longitud. Ahora, ¿qué podemos decir de su dirección y sentido? Entonces, lo que vamos a hacer por ahora, por el momento, es lo siguiente. Dado un vector, lo que yo quiero es tratar de separar la longitud por un lado y quedarme con todo lo que representa exclusivamente su dirección y sentido. Y para eso lo que uno hace es construir, a partir de un vector dado A, otro vector que tenga igual dirección y sentido, pero donde su longitud ya sea una cantidad que me es irrelevante, que no me interese. Solo separar su dirección y sentido.
Entonces, una forma de hacer eso, la forma de hacer eso es conseguir un vector que sea lo que se dice en la jerga, la definición, que es normalizado. Eso es, se elige una longitud fija, que vamos a tomarla como 1, y vamos a tratar, a partir de mi vector A, construirme otro vector que tenga igual dirección y sentido que A, pero que su longitud sea 1, sea fija. Entonces ya la longitud no me interesa, y ese nuevo vector solo me está midiendo una dirección y un sentido. Entonces, la pregunta es cómo se construye un vector U que tenga igual dirección y sentido que A, pero con longitud igual a 1. Esa es la pregunta. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera tenemos por un lado la longitud del vector y después el normalizado, el U, va a tener toda la información de la dirección y del sentido. Bueno, entonces, ¿cómo es la idea para hacer esto? Y bueno, la idea es muy sencillo, porque lo que uno observa es que dado un vector A, si yo ese vector A lo multiplico por un número positivo, entonces lo que voy a estar haciendo al multiplicar por ese número positivo es o bien expandirlo si ese número es mayor que 1, o bien contraerlo si ese número es menor que 1. Pero todos esos múltiplos del vector A van a ser vectores que tienen igual dirección y sentido que A. Lo que voy a estar modificando es la longitud del vector nada más. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, si yo tengo este vector A, si yo lo multiplico por un número, ¿qué número es el que tengo que elegir para que el vector resultante tenga longitud 1? Bueno, es un ejercicio bastante simple ver que el múltiplo que tengo que poner es justo el recíproco de la longitud del vector original A. Es decir, que si uno define como el nuevo vector U al múltiplo que sería 1 dividido la longitud de A por el vector A, entonces este nuevo vector cumple todas las propiedades que nosotros requerimos. Va a tener igual dirección y sentido que A, porque estoy multiplicando el A por un número positivo, entonces o lo voy a estar expandiendo o contrayendo, dependiendo de si este número es más grande o más chico que 1, pero ni lo estoy rotando ni lo estoy invirtiendo, entonces tiene igual dirección y sentido, y es un ejercicio muy simple, sale directamente de todas las fórmulas que escribimos ahí, ver que este nuevo vector U tiene longitud 1. Entonces, este vector cumple todo lo pedido. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Nos vemos la próxima.